paraguayas, paraguayos y correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a continuar el gobierno de Higinio Morínigo, que de por sí luego detalle largo, a veces nuestro presidente duraba 3 meses, 4 meses, este duró 8 años en el gobierno, del 25 de abril de 1942, que lo convirtió en decreto llamado 12.246, por el cual se declaraba fuera de ley y perdía su personalidad jurídica el Partido Liberal, que después se va a restituir otra vez, pero con una serie de argumentos de loco, solamente una mente enferma, una mente que tiene un profundo hoyo. Entonces luego hacia el Partido Liberal, sino hacia el liberalismo, pudo haber escrito eso. Como por ejemplo, decía que nosotros los liberales éramos los responsables de que lo que no querían la libertad el 14 y 15 de mayo de 1811, y le meten en esa cosa que es lo que contaba ayer, disparate, disparate. Que después al final de cuentas se aclara de que el Partido Liberal no tuvo nada que ver, porque allí al comienzo se comentaba de que el representante norteamericano, Spruill Lebrun, dice que Finot le comentó que un grupo, porque no le dijo nunca un grupo de liberales, un grupo de exiliados paraguayos. Y exiliados paraguayos como niños, muchos fueron colorados, muchos fueron ferreristas, o sea, franquistas, otros de otro partido, y también había liberales. Y dijo que en ningún momento nadie, ningún liberal, vino y le pidió nada, una carta que envió el señor Finot de México, donde estaba el 14 de junio de 1942, y se publicó. Muy bien. En la última charla que tuvimos fue contando que la juventud liberal, lo que era el ALON, que ahora en la juventud de ustedes se llama JLRA. Esta la juventud liberal en aquella época recibía el nombre de ALON, y eso se constituye el 5 de septiembre de 1945, el 5 de septiembre. Pero antes, un año antes, digamos, porque fue en enero de 1944, el coronel Arturo Uray, que era, por supuesto, declarada pertenencia liberal, asalta a la policía de la capital, que conocía bien porque fue jefe de policía en varias oportunidades. Asalta el cuartel de policía, pero por un tiempo solamente pudo mantener, porque esa es una zona que está rodeada de cuarteles y que a veces están en tu contra, como generalmente sucede, o venir como eh, apresurado, por no decir loco, y asaltar y entrar ahí en el cuartel de policía, pero capaz el grupo de guardia cárcel que está ahí detrás de la catedral, o la gente que estaba, cuando eso ya ahí en la escuela militar, es donde estaba la Cámara de Diputados, y el cuartel de infantería que estaba ahí en el bajo, etcétera, están en tu contra. O sea, pues ahí tenemos moral y tenés que rendirte, entregarte. Y ahí vino una muy fuerte represión hacia el grupo liberal. No de los que participaron, porque yo creo que los que participaron habrán sido pocos, capaz 20, 30 personas con el Uray. Pero PA o P, la liberales, que aparte luego estábamos declarados fuera de ley, declarados como organización no existente. Entonces,
allí se produce una persecución de, que termina con exiliados, que se van fuera del país, confinados, los que se van al interior, apresamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también le había dicho, si ustedes recuerdan y van quitando apuntes de lo que yo les digo, es de que con Morínigo se llegó a sistematizar la acción de la policía, la acción represiva de la policía. Porque antes de Morínigo, la policía estaba para resguardar el orden y decirte cuando estaba macaneando, quédate tranquilo, si no te vamos a llevar preso, porque ahí te pegaban 2, 3 bastonazos o cachiporras, usaban también esos bastones de 1,20 m de madera. Pero con él se sistematizó, por ejemplo, el uso de las fichas policiales, como y ahí se notaba el nombre Julio César Franco Gómez, alias Yoyito, se le conoce como Yoyito, nació el 17 de abril del 51, sus padres son fulano de tal y fulana de tal, su hermano fulano mengano brengano, etcétera, bla, 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 y te quitaban las fotos de frente, de perfil y también las impresiones digitales. En esa época. Pero aparte de eso, también en esa época se utilizaba el que entraba dentro, sí o sí, era torturado. Se hizo hace poco. Ahora medio que un sople la policía que tiene miedo pues, por la denuncia que le puede hacer por los derechos humanos. Pero antes, de la época de Murillo, hasta hace 5 años, o sea, un poquitito más atrás, la policía te torturaba, te cagaba patadas. Se utilizaba la tortura fundamentalmente para obtener información. Por ejemplo, en este asalto se hizo al cuartel de policía, que antes decía en las letras ahí enfrente decía Departamento Central de Policía. Sí. Departamento Central. Pero ahora cambió ahora de la Policía Nacional. Ese Departamento Central decía que esa era la comisaría grande y digamos la jefe de todas las central. Y entonces allí me torturaban para saber quiénes son los que formaron parte, cuántos se escaparon, de dónde son, en qué barrio viven, para tener información, la policía. Y también algo que es importante saber es de que en esa época de Motivo existían los campos de concentración. A veces no te tenían preso acá en Asunción, sino te enviaban por lo general en el kilómetro 180. Está ahí de Casado, entre hasta 145, un poquito más. Domingo Laíno estuvo ahí, kilómetro 180. Recuerden que le conté esa anécdota de Pérez. Laíno era presidente de esto que vamos a ver ahora, el Club Liberal Alom, en el año 63. Entonces se utilizaba para eso. El 5 de septiembre de 1945, acá en Asunción, que como le dije, siempre había una duda y una dualidad, no se sabía en la casa de quién fue la reunión inaugural. Algunos decían que fue en la casa de Pancho Gatti Juanes, primo de Rafaela Juanes Gondra de la INU, primo, que vivía frente a Morovicharco. Y otros dicen que fue en la casa de don Eduardo Salomón, cuyo hermano es el dueño del Hotel Paraná, que está en el centro. Y su sobrino es José Luis Salomón, un activo dirigente del partido de hace muchos años, casi siempre cercano a la posición política del doctor Martín Burgos. José Luis Salomón, muchacho muy decente, muy
dedicado a su trabajo, a sus labores, y cuando vos le das una acción política, una misión política, un propósito político, siempre ha cumplido con mucha entereza, con mucha lealtad, con mucha prontitud y de manera responsable. A veces es difícil encontrar a este responsable, a veces lloré tal cosa, sí, ella puta, te dejó tranquilo, ya puta, nunca ni se va a ningún lugar. Salomón es un hombre muy respetuoso de lo que conversa, dice y se compromete en hacer. Y este grupo tuvo sus fundadores, yo le cité el nombre de algunos, como Justo Pastor Benítez, hijo, su hermano, a quien le decían Poroto Aristide Benítez, que murió joven, murió de cáncer, los hermanos González Garabelli, Carlos Alberto Beto González y Rodolfo, Eliseo da Rosa, Alejandro Oldán, etcétera, etcétera, etcétera. Los fundadores. Y también les cito algunos expresidentes, como por ejemplo en el inicio de la LOM, en el año 46 estuvo con Oldán. Creo que el primer presidente fue Germán Acosta Caballero, creo, pero fue en Oldán en el 46, duraba un año como presidente, y después tuvo Ranulfo Gil, fue presidente en el 48, el doctor Mariano Bordas, que les comenté, era colega de mi papá y compañero de mi papá en la Facultad de Medicina, era neurocirujano, formado en el exterior, en Francia, que fue presidente en el 55, Papucho Laino fue presidente en el 63, Bambino Mangabeira, presidente en el 60, y dirigentes, Tito Saguer, Pancho, Iguayala, Amanda Torres, el escribano, karateca, Cinto Negro, tercer dan, falleció, fue escribano mayor de Justo Germán Denis. Estos son de la familia Denis Roa de la Recoleta, porque ahí frente a donde está identificación donde hace la selva, una avenida que se llama Denis Roa, que va hasta el supermercado. Esa familia son de los Denis Roa. Muy bien. Y acá está el acta de la formación del Club Liberal Alón, y firmado, dice, el primer nombre que trae es Germán Acosta Caballero. Entonces yo creo que el primer presidente fue Germán Acosta Caballero. Después les cuento que el 18 de octubre, siempre ese año 45, la juventud se constituyó el 5 de septiembre del 45, pero ahora el 18 de octubre, el día de nuestra fiesta partidaria, el 18 de octubre, se realiza una convención en Montevideo, República Oriental del Uruguay, porque no podíamos hacer acá en el Paraguay, porque existía ese decreto 12.246, que como le dije, le declaraba y le ponía al partido fuera de la ley. Y hay que reconocer que este liberalismo, oye, por estar, se iba al exterior y realizaba, se hacía escuchar, y esa fue la fuerza política que Morínigo intentó por todos los medios doblegar, pero nunca pudo doblegarle al partido liberal. El Partido Liberal siempre estuvo firme en esta posición. A tal punto que Morínigo le solía pedir a las autoridades argentinas, en especial, estábamos en el 45, en especial ahí de junio del 46, cuando sube Perón, sus cuates, sus socios, le ayudó muchísimo en la revolución del 47, vamos a ver más adelante, le pedía que le alejara a algunos dirigentes liberales, entre comillas, peligrosos,
que estaban, por ejemplo, en Florida. Mi tío José de la Franco estaba en Florida, se le hizo viajar de ahí, le quitó, después le enviaron a Buenos Aires, muchos fueron enviados, como le dije en las charlas pasadas, a Mendoza, hacia la cordillera de los Andes, frontera con Chile, lejísimo, que de Florida ahí no encontraba poco paraguayo, le topata, como yo los paraguayos, le topaba le topata, pero eh, había poco paraguayo. A otro le enviaron a la provincia de Santa Cruz, de donde es Kirchner, Río Gallego, está de acá de Asunción, está como 2.500, 3.000 kilómetros, cerca de Ushuaia, donde termina América del Sur. ¿Qué comité va a haber ahí? Uno encontró por ahí el pingüino. Sí, el pingüino. Le enviaba, Morinho tenía influencia y pedía que se vayan, que se manden lugar. Los que le habían ayudado a Murillo, se recuerdan que le había comentado primero con los tiempistas, los que escribían en el diario El Tiempo, como el papá de Luis María Argaña, Pedret, etcétera, otros, y también una fracción de los floreristas comenzaron a dejar de ir dejándole a Morínigo, pero no porque ellos se querían decir, sino Morínigo le comenzaba a ir desplazando y comenzaba a incluir más militares en su gabinete, militares, antes era solamente el de Guerra y Marina o Ministerio del Interior, no, ahora metían un poco más de militares y también por el trabajo realizado por Juan Natalicio González Paredes, los colorados comenzaron a acercarse también, los colorados. Individualidades, no era así de manera oficial de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, te enviaban nombre de plano y tal. Eh, Natalicio conseguía y se iban acercando los dirigentes los dirigentes del Partido Colorado. Allí, en el gabinete, estar cerca de Morínigo, ocupar lugares, puestos, en especial las dos carteras que son muy importantes con la política. La del Ministerio del Interior, que tiene relación con la policía, con la seguridad, etcétera, etcétera, y la del Ministerio de Hacienda, que es la que te puede crear recursos para que vos puedas ir como maestro, como maestra, pedir cargo del Ministerio de Educación, como enfermero, como médico, anestesista, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Esas son las, las dos carteras importantes. Y aparte de, como le dije, del Partido Colorado, los militares. Y ahí había un acercamiento entre estas dos personas, porque además los dos en el fondo eran colorados. Hasta Alicio Colorado declarado, pero el otro era un oficial importante, era el comandante del regimiento número 1 de caballería, Aloysio Ibarrola. Se llamaba, pues ya falleció, Enrique Jiménez, natural de Ipacaray, pero también él pertenecía al Partido Colorado. Pertenecía al Colorado y combinaba relaciones con Natalicio, con otras personas que se solían acercar a hablar con Morínigo, como por ejemplo era Víctor Morínigo, que se acercaba y hablaba, y tenía contactos y iban teniendo. Y también el caso de Rogelio Benítez, que era funcionario alto, elevado de la policía y que después iba a ser nombrado
jefe, jefe. Y Enrique Jiménez, con el tiempo que le decía que era comandante, teniente coronel, comandante del regimiento Valor, iba a ser nombrado después comandante de la primera división de caballería, lugar que ocupaba el coronel Benítez, que es el abuelo de Mario Pablo Benítez. Realmente era su abuelo. Ahí se produjo una crisis en la caballería, se produce porque Machuca, que era eh, comandante en jefe, renunció y tuvo un intercambio de pareceres con la gente de la caballería, en especial con Benítez Vera, pero justo Morínigo lo había designado a, a Benítez Vera para que vaya a Buenos Aires, porque iba a asumir Perón, la primera presidencia de Perú, 1946. El 4 de junio se hicieron los actos, eh, los homenajes, las funciones de gala, teatro, etcétera, etcétera, de la asunción del general Juan Domingo Perón. Y se fue la delegación por Aguayacá y entre ellos se fue Benítez Vera y quedó interinando el comando de la caballería un señor llamado teniente coronel Cantero, el que pero ahí al irse ellos comienzan a conspirar a los muchachos. El que más fuerte conspira es Enrique Jiménez, como le dije, que era comandante del regimiento número 1, pero probablemente él quería quitar ese cargo. Y Morínigo, o sea, la característica de Morínigo, lo típico de Morínigo, más o menos así como Perón también fue después. Papá Perón lo observaba, Morínigo le copió a Morínigo, pero venía subiendo el rey. Morínigo venía y te decía, acá se da la vuelta y te decía, no, él luego veo que está cerca, ay, después te decía, Y, por ahí, él iba y hablaba con otro, lo decía B, y después le decía Z, y después conversaba con otro, C, y a ella no le daba lo más ninguna letra, sino decía 4, 5, 1, era maniobrado, maniobrado, permanente. El asunto es de que Benítez era estando allá, se entera de esto que pasa, le pide un avión, por favor, al general Perón. No sé qué excusa habrá dado, tengo que irme, familiar muy enfermo. Y él viene en un avión hasta Formosa. Y de Formosa, que está, ya terrestre, está a 116 kilómetros por hora. Y por río Paraguay es más recto, a llegar enseguida, no sé, 1 hora y media, 2 horas. Una lancha viene y se va a la unidad, el comando de la caballería en Campo Grande. Realmente estaba bastante peliagudo el tema. Él hace sus preguntas aquí, Benítez Vera, y le escucha el regimiento 1 de caballería donde está Jiménez y el regimiento 2 de caballería llamado Coronel Toledo, eh, están en contra, manifiestan su contrariedad con Benítez Vera, que hay cosas que no le gusta de él, etcétera, etcétera. Y se va él y habla con el regimiento 3 de caballería, Fernando Veloz. Y el Fernando Veloz le dice, como ya estaba él ahí presente, lo declara en empate, neutrales. Entonces, ahí Benítez Vera realmente estaba bastante complicado el tema, pero llegan a un acuerdo ahí con el 8 de junio, llegó el 7, pero el 8 de junio hace una reunión, ahí va a tratar de hablar, de conversar, unirse toda la caballería, ya estoy acá con usted, ya notaba que sus contrarios se aceleraron mucho.
y ahí el 8 de junio llegan a un acuerdo de no realizar ninguna acción. Estas unidades, estos regimientos están todos dentro del espacio grande del cuartel de la caballería. No hacer nada esa noche del 8. Pero Benítez Vera faltó a su palabra y en la noche del 8 de junio Guaidó salta a un regimiento de caballería número 2. Y con eso mueren 2 oficiales, el teniente Mario Pastore y el teniente Oscar Tarcia. Mueren, eran del regimiento 2 de caballería. Entonces, al amanecer el 9 de julio, él le llama a Morinio, y Morinio le decía sí, te voy a ayudar, pero por otro lado Morinio le ordena al general Rovira y a otras unidades que vayan y rodeen la caballería. Benítez Vera creía que cuando los soldados que estaban ahí viniendo venían a su favor, eran a su contra. Rodearon toda la caballería y al final Morinio le dice: lo que tenés que hacer ya te conseguí, ir a asilarte en la embajada de Brasil. Asilarte, que te vaya. Incluso después Benítez Vera le envía una carta a Morínigo, un comprobante, donde le decía a Morínigo, a Benítez Vera: actúe con mucha energía, yo le respaldo. Pero Morínigo era eso, yo pues no tuvo ningún problema en echarle ahí, mandarle a la embajada así y mandarle fuera del país, sin ningún tipo de problema. Entonces, al producirse ese cambio en la caballería, hay una gran presión. ¿Se recuerdan que yo les dije que había unos oficiales que le llamaban el Frente de Guerra, donde estaba Aranda, Benítez Vera, Estañi, la Fuerza Aérea? Y acá Estañi es también detenido, Pablo Estañi, comando de la Fuerza Aérea, es detenido por el capitán Pastore, que creo yo es el pariente de Oscar Pastore, que murió del regimiento de caballería. Y hay que también entender que en ese momento ya había terminado la guerra hasta 1946. Era el inicio de lo que se dio en llamar la Guerra Fría, donde era Estados Unidos y sus aliados contra Rusia y sus aliados. Y si vos también no cuidabas algunos preceptos democráticos muy elementales, lo que iba a hacer y favorecer es que se constituyan esos grupos comunistas más fuertes y mientras los comunistas iban a tener contacto, que te iban a hablar, nosotros vamos a ayudar en esto, y ahí cuida tu cobre. Y su gran aliado Brasil le hablan a Morillo y le dicen: acá hay que comenzar a cambiar. Pues la gente lo que le pedía a Morillo, entre otras cosas, pues hizo la elección, se recuerda que tiene que hacer los 2 meses. Y Tierría murió el 7 de septiembre del 40, hizo la elección en el 43, 2 años. Pero ahí la gente está, el gobierno de Estados Unidos, lo que le están pidiendo a usted ahora es otra cosa: hacer una elección para elegir, valga la redundancia, convencionales, constituyentes, y cambiar las cosas que estaban mal en la constitución, que es lo que se llamó la primavera democrática. A partir del 27 de julio del 46, y ahí el gabinete se hace integrado, gabinete de colorados, febreristas y militares. Y me parece que los colorados por esa jugada quedaron uno menos. Ponerle que tenía 3 ministerios y los febreristas ahora con 4. Maniobraje. Entonces Morínigo, para compensar eso, le dio la intendencia al partido colorado. Por supuesto, los liberales y los comunistas no entraban en eso. Pero en esa primavera democrática es importante también decir de que se hizo otro decreto
en contra de aquel decreto 12.246 del 25 de abril del 42, por el cual se dejaba sin efecto ese decreto y el Partido Liberal recuperaba a plenitud su derecho político y su existencia como asociación pública política. Partido Liberal. Se hizo un acto en el año 46, en julio, donde el doctor Videgaste habló ahí frente al cine Victoria, una gran cantidad de gente haciendo la defensa del Partido Liberal. Pero el 14 de agosto del 46 se produce el retorno de muchos exiliados, muchos partidos. Capaz había también exiliados del Partido Colorado, febreristas, tiempistas y del Partido Liberal. Vienen el presidente del directorio en el exilio, el doctor José Pellari, y a su lado una foto, un barco grande, histórica, a su lado agitando una bandera, un mocetón alto, grande, que es Enzo Amor. Era presidente de la LOM en el 46. Por eso yo venía acompañándole al doctor Guyán. Y esta presencia de casi cuentan que hubieron como 60.000 personas en el acto. Mi papá ese día se afilió al Partido Liberal. Y también me comentaba el doctor Miguel Ángel Martínez Yáñez, Paco Martínez Yáñez, y él también, porque la gente de la LOM tenía ubicado ahí también mesas para cuidar a la gente, porque muchos vinieron del interior, en especial vinieron del interior, para poder hacerle eso. Esta presencia, este acto de 14 de octubre, no querían que llegue Guyari hasta donde está el Panteón, que usted no tiene derecho a estar ahí, le gritaban, después Colorado, terroristas, le gritaban, le tiraban naranja, cascote, por lo que lo sucedió el 28 de octubre del 81, que incluso se sometió a juicio político. Ahí se demostró que él era inocente de esto, como dice afamado, laureado historiador paraguayo Alfredo Seifergel. La primera víctima y la principal víctima del 23 de octubre del 31 fue el propio Yari. Lo trataron de destruir, de ensuciar su imagen y en cierto sentido consiguieron algo. Y entonces tuvo que soportar una serie de agravios injustificados de parte de la gente. Lo que sí que este fue el último acto que él asistió acá en Paraguay. Él quiso quedarse más tiempo, quiso quedarse a vivir nuevamente en Paraguay, pero sus amigos le dijeron que vaya, que vuelva a Buenos Aires, porque dentro del Partido Colorado, no todo el Partido Colorado, pero dentro del Partido Colorado, el grupo liderado por Natalicio González, que se llamaba Guión Rojo, era un grupo medio bastante violento, fuerte, preparado para la lucha. Ellos los autodenominaban el Pinambí Colorado, etcétera, etcétera. Y incluso hubo un intento de asesinato para Guyana. Y también el día antes del 14 de agosto, cuando estaban haciendo la propaganda, pegando afiches ahí en las calles céntricas, justo en Palma, el 14 de mayo, fueron y le atropellaron a un grupo de gente armado, un Bopapuyari, pero ahí le matan a un pobre muchacho llamado Wenceslao Ayala Pedret. Wenceslao Ayala Pedret, que era integrante del Club Liberal Alon, y otro integrante del grupo Guión Rojo, Pablo,
armas, le cagaban a patadas lo que lo encontraban ahí. Y Ullari, en su discurso, yo ya les dije, les comenté ya, pero vuelvo a repetir, comienza él su discurso diciendo, aquí estamos correligionarios, venimos respondiendo a vuestro llamado. Acá estamos. En Buenos Aires, el directorio del exilio de Buenos Aires viene acá a compartir con ustedes en estos momentos que se nos permite. Venimos para estar cerca de ustedes. Y venimos más que nada a decirle que eso que dijeron que por el decreto que salió en el año 42 este partido iba a morir, el Partido Liberal no murió, ni no va a morir nunca. No existe fuerza en el mundo que pueda destruir cuando existen dentro de ese partido hombres libres, hombres valientes, hombres tenaces, respetuosos de la historia de ese partido y dispuestos a mantener ese partido. No va a morir nunca. Lo que aquí murió, dijo Ullari, apenas la Yarecuara en cuenta lo es la libertad que debe existir en toda sociedad. El derecho a que alguien pueda opinar de una manera diferente al que opina que está a su lado, el derecho a que alguien quiera escribir tal cosa de manera respetuosa, sin ofenderla a nadie, el derecho de ir a trasladarme, quiero ir a Pacaraí, reunirme con los dirigentes liberales de Pacaraí, bueno, te va, nadie te puede obligar a no hacerlo, pero Ullari decía, acá lo que murió fue la libertad. Muy bien. Pero fue una manifestación que fue bastante reprimida, como le dije. Estaban ahí policías, y estaban la gente de los guiones, y también los periodistas le metían palos a los liberales en esa época, en ese momento, 14 de agosto de 1946. Le castigaron, le pelearon, todavía la persona que ejercía a cargo de ministro, que dirigía una turba personal allí para hacerle pegar a los liberales y que se retiren. Pero como les dije, se llegó a completar el acto y hizo Ullari ese discurso. En los primeros días de diciembre, del año 46, las Fuerzas Armadas, le presentan a Higinio Morínigo un proyecto que las Fuerzas Armadas entendían había que hacer, había que cumplir para poder reencauzar el país. Y era ese tema que les hablé, les dije sobre el tema de la elección de convencionales para hacer una constituyente y modificar la constitución del 40 en las cosas en que estaban mal. Pero no todas las cosas estaban mal en esa constitución, eso hay que decirlo. Fundamentalmente, en esa constitución, la equivocación o el error fue de que no fue hecha esa, esa constitución por la vía de la convención, sino se hizo por un decreto y después se ordenó hacer un plebiscito, se le preguntaba al pueblo, que al final esto también puede ir a maniobrarle, que arriba tenía el poder militar en ese momento. En las Fuerzas Armadas había una mayoría que no era colombiana. Estamos hablando del año 46. Les comenté también en otra charla, después sí, las Fuerzas Armadas se hicieron casi todos colorados. Capaz no se afiliaban, pero en el fondo tenían su corazoncito de que le gustaba el partido
Socialista, o el Partido Comunista, o el Partido Demócrata Cristiano, o también el Partido Liberal, ¿por qué no? Pero tenía que firmarlo, si no, no iba a poder ser cadete. Y si no sos cadete y no haces el curso, no va a poder ser militar. Entonces, firmarlo y ya vivía. Pero en ese momento se apreciaba que dentro de la Fuerza Armada había colorados, en este caso de lo que hablamos con Gelio Benítez, nombrado, era de reserva, oficial de reserva, eh, fue nombrado jefe de policía, y el coronel Jiménez, Enrique Jiménez, el papá de un gran amigo, Edgar Jiménez, que era integrante de Mopoco, Pacaraí, hombre valiente. Después, poco tiempo después, fue al exilio y no tuvo una semana, 2 meses, 3 meses, que puta. Jiménez tuvo 25, 30 años del exilio. Y eran del Mopoco, el Movimiento Popular Colorado, la fracción más dura que se enfrentaba a esto. Y la mayoría no tenía el Partido Colorado. Tampoco se puede decir que sea el Partido Leal Obrerista, pero podemos decir la oposición, los no colorados eran la mayoría. Eso se llamaron las Fuerzas Armadas institucionales. Se está produciendo un roce ahí en ese gabinete que les conté, le llamaban la Primavera Democrática entre ferreristas y los colorados, y se produce una reunión el sábado 11 de enero en Brunchar, cuando el presidente tenía su alojamiento, su vivienda, su lugar reservado para convivir él con su familia en lo que es el Brunchar, está sobre Mariscampo. Eso compró del señor Elías García, que había sido jefe de policía en la época de Benigno Ferreira, pero estuvo antes ya también, estuvo antes en la época colorada, luego porque en la época de Curro, que estuvo ya Elías García. Y se hace la reunión allí. Yo creo que Roosevelt, él tenía ese problema de la polio, y el hijo del general Morini tenía también, pobrecito, afectado sus miembros inferiores por la poliomielitis. Y le dijo Roosevelt que él en un lugar llamado Warm Spring, donde después muere el 12 de abril del 45, iba a poder ejercitar y nadar, porque el agua, la tensión que hay en el agua, la liviana, la persona liviana del cuerpo, va a poder hacer ejercicio. Allí yo hice esto mucho en Georgia y mejoré bastante. Así que yo le recomiendo, busque una casa ahí cerca de su trabajo, en Asunción, y que tenga piscina, pileta. Y si no tiene, la casa tiene espacio, mándese. Pero compró esa casa y realmente no sé si ya estaba la piscina o mandó a hacer el general Morini para su hijito que estaba. Y ahí se hizo la reunión el sábado 11 de enero, era cumpleaños de hijito. Y la mayoría de los invitados eran militares, la mayoría militares. Y allí Morínigo les dice a los militares de que él les invitó por su cumpleaños, les aprecia todo, compartir con usted, véanse amigos, a volver a hacer venden bien. Era bueno Morínigo para hablar así.
y granjearse la simpatía. Era un tipo así, argel, tirante, despectivo con la gente. Al contrario, cuando hablaba, un tipo humilde y más en lo mitad. Pero quiero que votemos. Y creo que el general Pamplié puede hacer la corrección de que puedo votar, porque había militares que eran tenientes, primero capitán. Eso no pueden votar. Van a votar los que son oficiales jefes. Había 5 o 6 generales, después había cuantos coroneles, un teniente coronel, Claudio Trotner, comandante de la artillería, y de la Marina, el capitán de navío. Y votaron lo siguiente, la postura que planteó. Ustedes quieren que hacer un nuevo gabinete, porque había problemas con los reveristas, ya pues a los reveristas fuera, y entonces hacer un gabinete solo con los militares o militares con colorados. Pregunta. Y se vota, y ahí también me parece que Pamplea intervino. Dijo que no quería que voten los generales, primero, porque ahí los oficiales que están de mismo grado pueden ver cómo votan los capos y votan más. Que comiencen a votar ellos. No sé si fue a viva voz o escribieron, pusieron en una gorra, en un sombrero, florero, en un vaso, qué sé, como recipiente. Y 3 militares, Higinio Morínigo, Díaz de Vivar y Enrique Jiménez de la Caballería, votaron para que estén los colorados. Estuvieron allí 16 jefes oficiales. 3 votaron para que el gabinete sea entre militares y colorados. Y 13 militares, entre ellos fue 8, votaron para que sean solamente militares. Pero Mourinho, como le dije, no era ningún estúpido. Nunca tuvo luego actitud estúpida. La gente le creía a él que era un tontito estúpido. Si era un tontito estúpido, iba a estar en la reputa 8 años como presidente de la República. Yeah. Tenía algún tipo de habilidad en el manejo, fundamentalmente, de las personas. La postura de Mourinho era los militares y 2 civiles. Y seguro que ese uno de los civiles era, si ganaba a los militares, él le iba a nombrar a Natalicio González, uno de los civiles, porque lo apreciaba. Natalicio González. Natalicio González era un hombre muy preparado, inteligente, no hablaba muy bien, no hablaba muy bien, pero escribía muy bien y tenía su influencia con Mourinho, porque también, así como Mourinho oye manifestar campesino Caixa, a Mourinho campesino y a Octavio, ¿verdad? Campesino Porta, campesino Caixa. Entonces él tenía cercanías con Natalicio González. Él fue embajador de Natalicio González en Uruguay en el 44. Cuando vinieron periodistas, Borche y otros, que eran reporteros gráficos, fotógrafos, a ver los denuncias de los campos de concentración, eh, Natalicio González, el que le hizo el desafío, diríamos, a los periodistas, porque los periodistas que estaban publicados en el diario, pues, o sea, yo les favorizo, yo les invito, yo les pago el pasaje, vayan, vamos para Guayana. Y vinieron a ver, realmente lo llevaron a un solo lugar. Me parece que la muñeca, no sé, se llama algo así. Pero hablaron también canizaron siempre de la oposición, que habían estado allí detenidos, se notaba el ambiente, raro. Sí, como uno estaba cuando está en un estado de temor.
Y ese fue el resultado del sábado. El domingo 12, Cano Tutú se va, Higinio, a la caballería. Y le dice que viene a saludarle a su amigo, con el Enrique Jiménez, y me gustó tu posición, está bien. Y le dice, Morinho quedó de que el 11 se votó el sábado 11 y el lunes 13 de enero él iba a comunicar al país de que el gabinete militar son los más posibles, bla, bla, bla. Y ahí la caballería se prepara, entran a prestos, como se llama militarmente, salen a la calle rodeando Asunción de ahí de por fuera, viniendo de ahí de la parte de Campo Grande, ahí en ese lugar de Primera Vista que le llamaban antes, las revoluciones de Bernardino Caballero contra Benigno Ferreira, ahí donde está ese club de golf, en el jardín botánico. Caballería salió ahí, acompañó lo que es acá Calle Última, hoy conoció como llamada Lynch, antes se llamaba Calle Pú, antes de Calle Última se llamaba Calle Pú, que comunicaba el río de una punta a otra punta, ahí donde está Petropar, hasta allá frente al Chaco. Y la policía, ahí en la función, en los guardias, se va a Penoso, Rogelio Benítez. Y el 13 de enero, Higinio comunica el gabinete Colorados y militar. Por eso los Colorados Argaña siempre habrá un 13 de enero. 13 de enero. Y los principales dirigentes del partido, civiles como Federico Chávez, J. Bloqueo Pitarribia, Juan León Mallorquín, Romero Pereira, yo no sabía nada de lo que pasaba. Eso decidió Morínigo ese domingo con Enrique Jiménez y habrá estado también ahí, por supuesto, Rogelio Benítez y habrá estado Natalicio después. Bueno, mañana gabinete compartido, militares y Colorado. Entonces, eso produce, eso fue el 13 de enero, eso produce 20 días después, el 7 de marzo de 1947, el asalto a la policía. Y comienza después, se moviliza Concepción y comienza la revolución del 47, que va a ser el tema de lo que yo creo va a ser la última charla sobre el gobierno de Higinio Morínigo el próximo miércoles, si Dios y la bendición. Muchas gracias. Un gran abrazo.